Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. 5 minutos, 10 grados, 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. De esta manera comenzamos Fuera de Foco junto a Gerardo Puig. Gerardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Pri? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Bien? Muy bien, con mucho frío, estamos en invierno, no nos vamos a quejar, tenemos sol y al menos en la ciudad de Buenos Aires durante toda esta semana no tenemos pronóstico de lluvias. Eso nos pone contentos. Y además, Pri, venimos de un fin de semana que al menos ayer y acá estuvo hermoso, realmente muy lindo para disfrutar. De hecho, almorcé afuera ayer. Uy, literalmente afuera al solcito. ¿En serio? Así que privilegio total. Estaba anunciado feo, había amanecido muy feo y sin embargo después mejoró y nos regaló un mediodía y una tarde hermoso, así que no hay que quejarse. Y hoy sí está un poquito más crudo. Está una mañana peluda, se dice acá. Está frío peludo. Frío peludo. Lo voy a empezar a usar. Sí, ojo que va a tener que explicarlo bien, ¿no? Porque si no pueden llegar a pensar mal. Bueno, ¿cómo pasaste el fin de vos? ¿Bien? Muy bien, cargadísimo de información este fin de semana, donde solo teníamos el partido de la selección, nada más, ya clasificados, muy cómodos, sino mucha información a nivel político, Gerard. Sí, el viernes vos sabés que estábamos en la redacción de Clarín charlando con colegas y ahí empezó a sonar con bastante fuerza que el sábado, quienes fuésemos a trabajar al diario, podíamos llegar a tener una jornada movida. Cuando obviamente empezó la mañana del sábado en el ida y vuelta con los compañeros, ya teníamos la certeza de que a eso de las 7 de la tarde podía haber novedades. Bueno, finalmente fue unos minutos antes cuando se formalizó lo que era un secreto a voces, que el presidente intentaba dilatar, pero sabía que más temprano que tarde iba a suceder, y era la salida del gobierno de el ahora sí ex jefe de gabinete Manuel Adorni. En su lugar, Pri, otro que era una suerte de secreto a voces, Diego Santilli, y sé que lo podemos escuchar como para meternos en tema, que es uno de los temas políticos de esta semana, obviamente. Vamos a escuchar al flamante jefe de gabinete Diego Santilli. Tal cual, que dio detalles de su designación en el marco del escándalo que acorraló a Manuel Adorni. Escuchamos a Diego Santilli. ¿De Adorni te dijo algo el presidente cuando te llamó? Hablamos anoche y explicó lo que explicó públicamente, que Manuel estaba anímicamente ya. Él le dio tiempo, tanto el presidente había planteado la declaración jurada, que llegara el momento de la presentación de la declaración jurada, y después que ya anímicamente no daba más en materia del dolor que veían sus hijos y que quería dar un paso al costado, y que, entre paréntesis, quiero aclarar, va a ir a defenderse en la justicia sin fueros y privilegios. Que yo digo, miro para atrás en la historia y no siempre pasó. Y no pasó muy seguido. Entonces, ¿renuncia al directorio de YPF? ¿Ya renunció? Sí, lo dijo ayer el presidente. No sé qué pasa con el cargo en la ciudad que tenía, en la banca en la ciudad. Ya la había dejado para ser jefe de gabinete. No. Sin fueros y privilegios, sin ningún cargo en el sector público, ni en ningún lugar, va a ir a defenderse en la justicia, y está bien, es lo que corresponde. ¿Crees que le hizo algún daño al gobierno desde lo político? Yo creo que sí, pero... Mira, lo hablábamos anoche con el presidente. Nosotros, a pesar de todo esto que fue fuerte, el miércoles pasado nosotros sancionamos Superrigui y sancionamos la histórica deuda con los holdouts, que ahora la Argentina va a poder cancelar. Nosotros seguimos trabajando. Lo que está claro es que obviamente el peso de lo que tenía sobre su espalda Manuel, anímicamente lo agarrotó, pero nosotros seguimos avanzando. Tuvimos gran trabajo en el Senado con Patricia y gran trabajo con Martín en diputados, así que seguimos llevando. Bueno, ahí estaba la palabra, Gerardo, del nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli. Así es, Santilli que estuvo ahí hablando con los medios, en este caso con el colega Antonio Laje, un funcionario, Santilli, que obviamente va a profundizar esta idea de
el diálogo, ¿no? Es un personaje de la política con muchísima experiencia, que habla con absolutamente todos, y eso me parece que en términos de trabajo político al gobierno le va a venir bien. Habla con opositores con los que se pelea y habla con los propios también. Bueno, habrá que ver si hay, si querés, cierta incomodidad cuando vaya transcurriendo su función, teniendo en cuenta que él es hombre del PRO, ¿no? Obviamente hoy en las filas del oficialismo, a partir del acuerdo político al que se llegó, pero es un hombre que responde, si querés, en esencia a Mauricio Macri y a la conducción del PRO. Hoy dijo en algunas de las declaraciones Santilli que habló con Mauricio Macri, pero hoy el liderazgo es de Javier Milei. Bueno, habrá que ver si la relación hoy, no sé si tensa, pero sí más fría seguro, entre Mauricio Macri y Javier Milei lo pone a él en una situación de cierta incomodidad. Por lo pronto, Macri celebró la designación de Santilli. Recuerden que cuando en su momento se iba del gobierno Guillermo Francos, el nombre de Santilli era uno de los que pretendía o quería Mauricio Macri, que de hecho había cuestionado bastante la designación de Adorni para ser el ministro coordinador. Bueno, habrá que ver si esto en definitiva, más que tensión o agregarle tensión al vínculo Macri y Milei, quizá pueda tender un puente. Bueno, habrá que ver, eso le vendría bien al gobierno sin duda. Tal cual. Bueno, Mauricio Macri, en línea con lo que decía Gerard, tuiteó, apenas se conoce la noticia, dijo: hablé con Diego Santilli previo a su reunión con el presidente, me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de gabinete, celebro esta decisión y confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible. La relación del PRO con el gobierno, con Javier Milei, viene pasando momentos de incomodidad, de mínima de incomodidad en el último tiempo. El caso Adorni fue probablemente el que hizo tensar todavía más ese ida y vuelta. Recuerden que, por ejemplo, Fernando de Andrés, que fue secretario general de la presidencia, y Mauricio Macri, es hoy probablemente el dirigente más cercano al expresidente y que es diputado nacional por el PRO, había dicho: Adorni no tiene que pasar ni un día más como jefe de gabinete. Abiertamente había pedido que se vaya del gobierno, lo mismo otros legisladores, pero claro, cuando se dio la discusión en el Congreso, el PRO intentó surfear esa ola para no quedar expuesto, teniendo en cuenta que en términos legislativos es el principal aliado del gobierno de Javier Milei. Así que me parece que esto termina por descomprimir un poquito esa relación, esa relación que se había vuelto cada vez más tensa, y el PRO, que insiste todo el tiempo que comparte la línea, al menos en términos económicos, que propone Javier Milei, la verdad que ahora se siente un poquito menos incómodo, si querés, con la salida de Adorni, y ni hablar con la designación de Santilli, que es uno de los propios, que es una de esas fuerzas, y que obviamente, bueno, cuando uno piensa, por ejemplo, en el vínculo que va a tener el gobierno con su principal aliado en diputados, me refiero con el PRO, Ritondo Santilli, son amigos, tienen un vínculo muy, muy cercano, entonces eso le puede facilitar un poco las cosas. Habrá que ver qué pasa en el Senado, donde está Bullrich, que hoy, obviamente, no está ni cerca de ser parte de las filas del PRO, de hecho se ha afiliado a la Libertad Avanza. Tal cual. Bueno, Patricia Bullrich, yo digo, todos tenemos que tener una cuenta de X, porque la política argentina en un 50% mínimo se desarrolla a través de las redes sociales, sobre todo en X. Patricia Bullrich celebró la asunción, que oficialmente se va a llevar adelante mañana a las 4 de la tarde en Casa Rosada, pero bueno, repostea la foto que sube Javier Milei anunciando a Santilli como jefe de gabinete.
deseándole muchos éxitos y manifestando que, bueno, si quieren cambiar el país de verdad, hay que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa Javier Milei, que impulsa el presidente. Y el PRO el día sábado hizo un posteo refiriéndose a la salida de Manuel Adorni, diciendo que eso era lo que correspondía, que nunca se debió llegar a este punto, pero bueno, que ahora el gobierno tiene que dar vuelta a la página y enfocarse en lo importante, en este cambio que se prometió a los argentinos. Seguidamente se anuncia Santilli, hacen otro posteo y dicen: estamos convencidos de que Santilli es la persona indicada para asumir este nuevo desafío, confiamos en que su experiencia y compromiso serán claves para consolidar el cambio, fortalecer la gestión y seguir impulsando las transformaciones que Argentina necesita. Sí, interesante también la comunicación, o si querés la no comunicación en algún punto de las horas siguientes a la confirmación de la salida de Adorni, desde la cuenta del presidente Javier Milei, sí. Porque estábamos esperando que escribiera algo, que dijera algo el presidente, y siguió con ese estilo tan particular, te puede gustar o no, pero tan particular que tiene de manejar sus redes sociales. Replicó, o sea, en términos de redes, reposteó sí. La carta que había publicado Adorni con la renuncia, reposteó también el mensaje que le dedicó, muy afectuoso, Karina Milei a Adorni, diciendo confío plenamente en vos, tu integridad y demás, pero él no dijo absolutamente nada, no comentó absolutamente nada, y después, pero segundos después, reposteaba cosas que no tenían nada que ver con la designación con la salida de Adorni, con la probable designación de Santilli. Siguió poniendo, no sé, masterclass para un dirigente libertario que cuestionaba a los periodistas. La verdad que llamó bastante la atención esta decisión del presidente de no pronunciarse abiertamente sobre la salida de Adorni. Recuerden que horas antes de la confirmación de la salida del ahora ex jefe de gabinete, Milei, todavía estando en España, había dado una conferencia una entrevista al Observador, al colega ex compañero ahí de Clarín, Fernando González, y en esa entrevista dijo: yo creo que Adorni es inocente, lo banco, y solamente dijo que se iría si la justicia lo consideraba culpable. Él dijo: lo eyecto de una patada. Dijo, bueno, la verdad es que horitas después termina convidando a Adorni a que dé un paso al costado porque la situación en términos políticos es insostenible. Exacto, bueno, un Adorni también que se muestra en esta carta de renuncia que postea tanto en X como en Instagram diciendo: gracias, presidente, por esta vez sí aceptarme la renuncia, porque usted entiende que yo, palabras más, palabras menos, estoy devastado y no solo me atacan a mí, sino también a mi familia, a mis amigos y hasta vecinos, bueno, y sosteniendo que él sigue siendo inocente y que las cosas que se dicen en los medios no tienen nada que ver, que es todo mentira. Sí, llamativo esto de plantear la situación como yo estaba insistiendo para que me deje dar un paso al costado, claro, y usted no lo permitía. Bueno, en los hechos no parecía. Se sabe que no fue así, que el presidente, porque se lo pidieron ya muchos dirigentes muy cercanos, incluido Karina, entendía que era insostenible la situación. De hecho, si no se daba el paso al costado PRI el sábado, como finalmente ocurrió, lo más probable era que ocurra esta semana o la siguiente en el Congreso. Exacto. Porque lo que no había podido tratarse sobre tablas tanto en diputados como porque no hubo quórum o en el Senado, iba a tener reuniones de comisión, plenario de comisión, a partir de ahí ir al recinto, y lo más probable es que se obtuviera los votos la oposición para poder desplazarlo, y eso obviamente ponía en una situación todavía más incómoda al gobierno de Javier Milei. Tal cual, tal cual. En esto que mencionabas recién, que el presidente Javier Milei no se expresó minutos después de conocerse la noticia en redes sociales, quien sí se expresó, mencionábamos, fue su hermana y fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, que le responde a este tuit tan sentido, podríamos decir, de Karina Milei, donde, bueno, irónicamente Victoria Villarruel responde a ese tuit y dice: solo entré para leer los comentarios, marcando, ¿no?, nuevamente este distanciamiento con los hermanos Milei. Sí, una frase que obviamente con mucha ironía, y es una chicana, apela a algo que se hace mucho en
en posteos en redes sociales cuando alguien sabe que a partir de un posteo va a haber comentarios, claro, si querés maliciosos, sí, o divertidos, depende de dónde lo mires. Pri, me parece que ya tenemos la charla, sí, con nuestro invitado de este lunes en Fuera de Foco, y le vamos a agradecer al senador de la UCR, Flavio Fama, hombre de Catamarca e hincha de Boca, por tener este ratito con nosotros aquí en Fuera de Foco. Flavio, ¿cómo le va? Gerardo Puy y Priscila Martínez los saludamos. ¿Todo bien? Todo muy bien, chicos, gracias a Dios, todo bien. Dije bien, ¿no? Catamarqueño, sí, hincha de Boca. Lo mejor, hincha de Boca. Bueno, pero no vamos a hablar de Boca, sobre todo porque estamos en la época mundial y no es un gran momento. No hay mucho que hablar tampoco, lamentablemente. Bueno, pero ¿le gusta Arruabarrena? Y es un hombre de la casa. Hay que ver si está a la altura de lo difícil que es el vestuario de Boca Juniors, ¿no? Ese es el problema. Boca, el problema es el vestuario. Siempre lo ha sido. Habrá que ver si corrige en ese caso a Arruabarrena. Flavio, muchas cosas han pasado. La semana que nos dejó, tuvimos muchísima actividad en el Congreso, o al menos la oposición quería avanzar en los pedidos de interpelación a Adorni. Bueno, no hará falta porque el sábado, como todos sabemos, se confirmó la salida y la designación ahora de Diego Santilli. ¿Usted cree que el apuro del gobierno por efectivamente el sábado a la tarde-noche materializar la salida de Adorni respondía que sabía que quizá en el Congreso esta semana o la siguiente la oposición iba a poder avanzar en este objetivo de desplazar a Adorni? ¿Cómo lo lee? Yo creo que sí. Y además es algo que toda la oposición le estaba pidiendo. No solamente la oposición kirchnerista, digamos, más dura, sino también la oposición dialoguista. Nosotros, vos recordarás que hace 2 semanas tuvimos una sesión, íbamos a tener una sesión que finalmente se levantó. Se levantó, esto lo discutimos en el bloque, yo propuse que se levante para darle tiempo a que reflexione el Poder Ejecutivo, porque ¿cuál es el problema acá? Nos abstraigamos un momento de Adorni y la causa Adorni. Acá hay un problema de credibilidad. Y eso afecta no solamente al gobierno, sino también afecta a todos los senadores que de alguna manera, en muchas o en varias leyes, acusamos al gobierno. Es decir, cómo nosotros decimos a nuestros electores que estamos protegiendo a alguien de que no sabemos si ha cometido un delito o no, eso lo decidirá la justicia, pero que obviamente, y lo vimos en estas 2 semanas, de alguna manera interrumpió la actividad del Congreso, la paralizó. Entonces, la idea era que el gobierno nacional tome esta decisión. Insisto, Adorni está ahora en manos de la justicia, será la justicia que dirá si Adorni las cosas las hizo bien o mal, pero podemos de alguna manera dar vuelta a la página y seguir trabajando. ¿Era virtualmente así? ¿Estaba o se sentía paralizado el Congreso, como que no se hablaba de otra cosa en estas semanas? Nosotros trabajamos en muchos otros temas independientemente de lo de Adorni. El problema es que cuando vos no podés tener una sesión, no podés tener una reunión de comisión porque todos estos ruidos terminan afectando, y es transversal, insisto, a todas los mismos miembros, senadores de La Libertad Avanza, se mostraban también sorprendidos, no entendían por qué teníamos que seguir sosteniendo esto, porque insisto con esto, ¿no? Esto de haber persistido podría haber traído inclusive, no digo heridas, pero a algunos daños a la relación que tiene el oficialismo con sectores de la oposición que lo termina apoyando, y eso no es bueno para el país y no es bueno para el presidente, no es bueno para nosotros, no era bueno. Claro, yo decía hace unos minutitos nada más en la apertura del programa, Flavio, que la decisión del presidente de que sea Diego Santilli también puede ser casi como tender un puente, ¿no? con el PRO, facilitar bastante la relación. ¿Cómo lo lee usted? Entendiendo que Santilli es un hombre de la política y que por la manera justamente de desenvolverse él, se pueda llegar a dar mayor diálogo. ¿Qué lectura hace? Te lo respondo con otro ejemplo. La incorporación de Patricia Bullrich al Senado facilitó muchísimo las cosas. Y tiene un perfil similar, digamos. Tiene un perfil de la misma manera. Viene de la política, entiendo cómo son las cosas,
se sienta, discutimos las cuestiones, entonces podemos avanzar. O sea, sentimos que podemos hacerle cambios y aportes a los proyectos de ley, y por eso que los proyectos de ley están saliendo. Fíjate todo lo que se hizo este año, todo lo que se avanzó y todo lo que falta. Esto solamente es posible con un gran nivel de diálogo, así que sí, la designación de Santilli contribuye a esto, pero en buena hora. Nosotros lo conocemos a Diego, hemos conversado con él también, así que, bueno, espero realmente que todo esto termine facilitando el diálogo y salgan las leyes como tienen que salir y en el tiempo que por ahí el gobierno quiere. Bueno, decían muchos de los que son parte del gobierno o están cerca al menos que la presencia de Adorni, como marcaba usted, paralizaba un poquito la gestión y le impedía, decían, mostrar cosas que son buenas y que el gobierno podría mostrar. ¿Usted cree que está ocurriendo eso, que hay elementos como para que, corrida esta cuestión de Adorni, el gobierno pueda destacar cuestiones de la gestión? Bueno, eso es una cuestión del gobierno. Cómo comunicas los logros o los fracasos del gobierno es un tema del gobierno. El país no está bien. Hay cosas que nosotros hemos trabajado dentro del Congreso que le hemos apoyado porque creemos que son buenas, pero al país le falta muchísimo. La gente todavía está sufriendo mucho. Las pymes, especialmente las economías regionales, ni te cuento, están sufriendo mucho, y yo creo que el gobierno se tiene que poner a trabajar de eso. Después de ahí, cómo lo comunica o no lo comunica, es un problema del gobierno. Ahora, es cierto, este tema dominaba la agenda, no lo podían sacar de la agenda, y yo creo que finalmente la decisión de desprenderse de Adorni, del ex jefe de gabinete, responde a la necesidad política de seguir, de avanzar, porque obviamente todo gobierno necesita comunicar sus logros. El jueves, la semana pasada, cuando finalmente no hubo quórum, no hubo sesión allí en el Senado, además de, bueno, la oposición intentar avanzar en la interpelación a Adorni, había otras cuestiones. De hecho, La Libertad Avanza había convocado a la sesión para tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y también algunos pliegos judiciales. ¿Esto debería avanzar en los próximos días? ¿Cuál es su posición, Flavio? Calculo que sí. Inviolabilidad, no te digo, no va a salir. El bloque no creo que tenga una actitud uniforme, digamos. Hay capítulos que estamos todos de acuerdo y hay capítulos que no. Así que todavía hay que ver cómo llega al recinto y de qué manera se lo vota, pero entiendo que el Poder Ejecutivo tiene intenciones de sacarla a la ley. Se ha avanzado mucho, eso es cierto también, se corrigieron muchas cosas, se le han hecho aportes. Yo personalmente he incorporado algún artículo que creo que era necesario y se acordó, pero bueno, eso con estos temas siempre hay que esperar el día de la sesión, porque son leyes. Y esto ha caracterizado a este gobierno. Este gobierno ha mandado leyes que modifican muchas leyes, ¿no? Entonces, no es tan simple el análisis, no es solamente la ley de tierras, no es solamente la ley de fuego, no es solamente la modificación al código en términos de prescripción o la modificación de las leyes registrales. Son un combo de cosas que vos lo tenés que analizar, y a veces en algunos temas estamos más de acuerdo que en el otro, pero creo que ese es uno de los temas que más avanzado está. Se pasó ese proyecto de ley, el de la inviolabilidad de la propiedad privada, también por el matiz de la grieta, para el kirchnerismo o el peronismo, si quiere. Es una ley que apunta a la extranjerización de la tierra como una cosa así central. ¿Usted entiende que no es así? Digo, para aquellos que... Bueno, es ahí donde yo personalmente tengo algunas diferencias. Yo en ese capítulo personalmente tengo algunas diferencias. Estoy absolutamente convencido que no se puede habilitar la venta de tierras a estados extranjeros. El tema es cómo va a salir la redacción finalmente. Lo que desde el bloque le pedimos que eso pase por el Congreso, si es que es necesario hacerlo. La redacción propuesta en el dictamen, personalmente a mí todavía no me convence. Sinceramente digo, no confío en los gobiernos, ni en este ni en ningún gobierno, cómo lo vaya a reglamentar. Creo que la ley tiene que ser muy estricta y muy explícita en ese sentido, para no permitir que tengamos, digamos, cesión de soberanía. La misma Constitución prohíbe esto. Así que yo personalmente estoy de acuerdo que
puedan venir empresas mineras, por ejemplo, como es el caso de Catamarca, que tengan parte accionaria del Estado chino. Esto es una realidad, hoy pasa en Catamarca con algunas litieras. Eso es una cosa, y la venta a organismos del Estado, de un Estado extranjero, es otra absolutamente diferente, ¿no? Siempre doy el ejemplo. ¿Qué es estados nacionales, ¿no? La propuesta es, bueno, que a los estados extranjeros se pase por el Congreso. Bueno, ¿qué entiendo por Estado? ¿Son las empresas del Estado? ¿No son las empresas del Estado? ¿Qué pasa si viene una universidad estatal? ¿Qué pasa si viene el Ministerio de Guerra de Corea del Norte? No sé. Eso tiene que quedar muy claro. No se le puede vender tierras así porque sí a los estados extranjeros. Y hoy no está, en la redacción actual, no está. Es una opinión. Así de claro. Personalmente, la redacción, la última que vi, personalmente no me convencía. Bien. Y Flavio, usted mencionaba, es de una provincia como Catamarca, donde la minería obviamente es muy fuerte y hay mucha expectativa a partir del RIG, del super RIG, del posible desembarco de un montón de empresas y de inversiones por miles de millones de dólares. Esa expectativa que se genera, ¿usted piensa que se puede llegar a plasmar en mejorar la calidad de vida de provincias como la de Catamarca, que han sufrido muchísimo en los últimos años? Hace muchos años. Mira, la respuesta tiene dos partes. La primera parte, sí, la minería en la Argentina y obviamente en mi provincia, que es netamente minera, es y va a ser sobre todo un motor de desarrollo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Punto. Hago un punto. Ahora, hay que trabajar mucho para que eso llegue a derramar sobre los habitantes. Un tema central que me parece a mí y que nosotros desde la Comisión de Minería organizamos hace poco una reunión en el Senado muy importante, con mucha convocatoria, es el tema de la cadena de valor. Es decir, cómo los proveedores locales pueden meterse en el circuito de cadena de valor y así generar empleo. Porque la mina en sí, la cantidad de mano de obra directa y el pago de los tributos, no hay que pensarla así, hay que pensar cómo esa industria, que es una industria que te va a durar mínimo 20 años, entre 20 y 30 años, genera desarrollo concreto sobre la región. ¿Qué estoy diciendo? Mano de obra, proveedores, servicios, mejora de las instalaciones, infraestructura, todo eso hay que pensar. Y también hay que tener muy en cuenta, porque esto lamentablemente la política ha hecho un uso y abuso, se generan muchísimas expectativas con la minería, pero hay que ir de a poco. Yo te doy un ejemplo. Nosotros tenemos en Catamarca una mina que entre el 2003 y el 2020, más o menos 2018, produjo cobre, mineral lumbrera, que ahora se está reactivando porque los precios internacionales dan para seguir procesando. Bueno, reactivarla nomás, a Glencore le va a estar demorando por lo menos un año. Vamos a estar reactivando a principios del 2027 y Mara, que es el proyecto que tiene Rigi, con suerte va a empezar en el 2032. Entonces, falta. Eso también hay que decirle a la gente, que falta mucho y en ese falta mucho hay que prepararse para mejorar cadena de valor y recursos humanos, ¿no? Capacitar a nuestra gente. Bien, otra cuestión que se trató en su momento en el Senado fue la de varios pliegos judiciales. Usted en su momento votó a favor de la jueza, de la candidata a jueza Micheli, que finalmente fue el único pliego que el presidente decidió no firmar. ¿Cuál es su visión respecto de la posición del gobierno en esta cuestión? Que fue una enorme torpeza. Supongamos que vos como periodista me haces una pregunta que a mí me pone incómodo, que no me gusta, o me haces una crítica. Yo no por eso voy a cortar tu carrera profesional, digamos. Me parece que esto es así, y sobre todo siendo pariente de un periodista, es una locura. Es algo que en la democracia, en los 40 y pico años de democracia, no habíamos visto. Así que me parece que fue una enorme torpeza por parte del gobierno, claramente un tiro en los pies. Senador, ¿y eso cómo que el presidente decide no firmar ese pliego y las chances de esa posible jueza quedan ahí en un limbo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, siempre está todo lo demás. Yo me puedo hacer cargo de lo que uno hace como legislador. Sí, uno tiene más ámbito de acción y de influencia que eso. Si el presidente hace eso, va a cometer un gran error. Como lo cometió, como te dije, queriendo retirar el pliego de la jueza Micheli.
A mi modo de ver, dicen que falta presupuesto, que el jugador no estaba armado, que qué sé yo, qué sé cuánto. Vas a ver que si esto no sucede es un tema que va a volver a aparecer, porque está muy presente en la gente y el gobierno va a tener que terminar haciéndolo. Finalmente, una consideración, no soy abogado. Yo creo que quien está en el Poder Ejecutivo, quien ejerce una función ejecutiva, y te digo porque yo la he ejercido, tiene obligaciones que son discrecionales, por ejemplo, designar a un jefe, a quien designa uno como jefe de gabinete, y otras que son obligatorias. Tiene que firmar los decretos para que las cosas funcionen. Así que, y yo creo que lo de la designación de la jueza, propuesta por él, aunque no le guste admitirlo, propuesta por el mismo presidente, tiene que respetarlo. Flavio, muchísimas gracias por este rato con Fuera de Foco. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Charlábamos con el senador de la UCR, Flavio Fama, PRI, sí. una linda charla pasando por todos los temas. Bueno, iban a ser protagonistas esta semana seguramente con el caso Adorni. Bueno, el gobierno ha decidido ahorrarles al menos una parte del trabajo y bueno, ya con la salida de la ahora ex jefe de gabinete, el Congreso, tanto diputados como senadores, intentará avanzar con muchas otras cuestiones más vinculadas a la gestión. Exacto, Gerardo, ya a las 11 de la mañana, 36 minutos, sube apenitas la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 12 grados 4 décimas, el cielo está ligeramente nublado. Para hoy se espera una máxima de 14 grados con el cielo parcialmente nublado y creo es momento de distraernos un poco en Fuera de Foco, ¿no es cierto? A ver. Escuchamos a Alejandra Fernández Guida para hablar del Mundial. A ver qué tiene para decirnos. Mientras nos acuden algunas noticias fuertes y tristes, como el caso del terremoto en Venezuela, bueno, y también los cambios en el gobierno, se impone hablar del Mundial. Sí, vamos a hablar un poco del Mundial porque estamos rodeados de partidos, todos los días tenemos partidos y porque Argentina, por suerte, sigue avanzando. Así que hablaremos de eso, hablaremos un poquito de fútbol para distraernos del día a día. A ver, arranca lo más lindo, a los que nos gusta el fútbol y quienes seguimos los mundiales. En este Mundial de Estados Unidos, Canadá, México, triple locación, empiezan los mata-mata, ¿no? Los partidos de a todo o nada, así que el que pierde se vuelve a su casa y el que no sigue en camino por la Copa del Mundo. Y Argentina, ya sabemos, no es una noticia nueva, sabe quién va a ser su rival en esta nueva etapa, que son 16avos, ¿no? Hay que recordar que en este Mundial de más equipos se sumaron nuevas fases. Así que en 16avos de final va a tener a un rival a priori inesperado. Cabo Verde, la selección con la que se va a enfrentar Argentina este viernes a las 7 de la tarde. Hay que agendárselo, viernes 7 de la tarde en Miami. A ver, es debutante en los mundiales, ¿no? Se sabe poco de Cabo Verde justamente porque es la primera vez que está en una Copa del Mundo. Y clasificó nada más y nada menos que segunda en su grupo, en el grupo H, en un grupo en el que había 2 campeones del mundo, ¿no? Para poner un poco en valor el mérito de esta pequeña selección debutante. En ese grupo, en el grupo H, estaban España y Uruguay. Y ninguno de los dos le pudo ganar. Así que ahí se quedaron en el camino. Y hay una particularidad. Pasó de fase con una particularidad que no ganó ningún partido, ¿no? Cabo Verde empató los 3 partidos de su grupo. Pero bueno, el mérito está, el mérito de que ni España ni Uruguay le pudieron ganar sus partidos. Tampoco Arabia Saudita, que es el cuarto equipo de este grupo, que recordemos, fue nuestro verdugo allí en el Mundial, bien recordado, Mundial de Qatar 2022. Pero hablemos un poquito de los tiburones azules, como le llaman a la selección de Cabo Verde, y especialmente hablemos un poco de este país, de este pequeño país africano. Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez después de ganarle en octubre del año pasado 3-0 a Eswatini, que es otro país de África. Cabo Verde es un país insular de poco más de 500.000 más o menos de habitantes, que está a unos 500 kilómetros de las costas de Senegal, ahí en el extremo occidente de África, como para ubicarlo un poquito en el mapa. Y se convirtió en el país más pequeño por población en alcanzar una instancia de eliminación directa en la Copa del Mundo.
está conformado este pequeño país por 10 islitas, de las cuales 9 de esas 10 están habitadas. Hay una sola isla que no está habitada y tiene unos 4.000 kilómetros cuadrados de extensión. A ver, si entramos en comparaciones, para que se den una idea, la superficie del continente, la superficie continental de Argentina es de 2.790.000 kilómetros cuadrados. Fíjense la diferencia entre la extensión territorial de Cabo Verde y la de Argentina, estos dos países que se van a enfrentar en 16avos de final el viernes a las 7 de la tarde. Cabo Verde se independizó de Portugal en octubre de 1975, es una nación bastante joven, independiente, y tuvo un sistema de partido único hasta 1990, cuando surgió el Movimiento para la Democracia, y las primeras elecciones libres se celebraron en el 91. Hoy, por suerte, es un país con una democracia estable. Es un país de clima templado, playas paradisíacas. Pueden googlear las fotos de Cabo Verde y ver esas playas de arena blanca con mares azules, turquesas. Tiene una geografía volcánica y fue registrada las islas de Cabo Verde primera vez por navegantes europeos en 1460 y Portugal lo ocupó primero con sus colonos, ¿no? Y por estar ahí entre África y América, Cabo Verde se consolidó en el siglo XVI como un nudo principal en el tráfico de esclavos, ¿no? Que es un sistema del tráfico de esclavos que perduró por más de 300 años. Y si hablamos un poco del idioma, de qué idioma hablan en Cabo Verde, el idioma oficial es el portugués, por supuesto, ¿no? Allí llegaron los portugueses a colonizar ese territorio, pero sus habitantes también hablan el criollo caboverdiano, que es una mezcla entre el portugués y lenguas autóctonas africanas, que tienen 9 variantes y las variantes coinciden con la cantidad de islas que están habitadas, ¿no? De las 10 islas, recordemos, dijimos 9 estaban habitadas. Y es famoso, lo dije, por su clima muy tropical, estable, seco, tiene poquitas lluvias, por lo que, bueno, muchas de esas islas, de esas 9 islas habitadas son áridas, pero también lo convierte en un destino muy atractivo para el turismo. De hecho, es el gran motor económico de Cabo Verde, es el turismo. Tiene un peso aproximado, para que se den una idea, de una cuarta parte del PBI. Es lo que se gasta en turismo anualmente. Se estima que 1.200.000 personas, turistas, recorren Cabo Verde al año. Y también, si entramos en el tren de las comparaciones, decíamos que Cabo Verde tiene 500.000 habitantes, 500.000 de habitantes, ¿no? Así que la comparación de los turistas que van a la isla con la población estable marca ahí un poco la desproporción. A ver, los caboverdianos que permanecen en su país también son menos que los de la diáspora, porque se cree que más o menos hay 2 millones de caboverdianos en distintas partes del mundo, principalmente, por supuesto, en Portugal, pero también hay muchísimos en Estados Unidos. De hecho, gran parte del plantel de la selección de Cabo Verde está formada por jugadores nacidos o criados en la diáspora, especialmente en países europeos como Portugal, Países Bajos, Francia. Pero de esta diáspora también nace una relación bastante fuerte con la Argentina, que la empezamos a conocer ahora, ¿no? Cuando Cabo Verde clasifica en octubre del año pasado al Mundial y se empieza a hablar de este pequeño país africano debutante en los mundiales, bueno, se empieza a mirar para acá y decir, bueno, hay una comunidad caboverdiana en Argentina que es muy fuerte y que tiene un arraigo de muchos años en el país. No hay datos muy precisos, pero se calcula que hoy viven en Argentina entre 25.000 y 30.000 nativos y descendientes de Cabo Verde. La mayor parte de la población vive en la provincia de Buenos Aires y hay como 2 organizaciones de apoyo mutuo e intercambio cultural que son las más grandes, que son la Unión de Cabo Verde de Doc Sud, que fue fundada en 1932, y también la Asociación Cultural Deportiva Caboverdiana de Ensenada, que fue creada un poquito antes, en 1927, y tuvo como el pico de llegada máximo de inmigrantes a la Argentina entre las décadas del 30 y del 40 del siglo pasado. Así que hay una historia y intercambio cultural recíproco entre las naciones, justamente porque hay una comunidad grande caboverdiana en Argentina que
que seguramente la vamos a conocer mucho más a lo largo de estos días en la previa de este gran duelo. Pero a ver, hablemos también para cerrar esta columna un poquito de las curiosidades que rodean a esta selección, a la selección de Cabo Verde. A mí hay una historia que me llamó muchísimo la atención, y es que la de uno de los defensores, del defensor Roberto López, que fue convocado por LinkedIn. Sí, fue convocado por LinkedIn para formar parte de la selección. Él es hijo de padre caboverdiano y madre irlandesa. Cuando le llega un mensaje por LinkedIn, en un primer momento pensó que era una estafa, decidió no responder el mensaje. Bueno, sin embargo, días después lo hizo porque recibió un nuevo contacto y dijo, voy a responder. Bueno, esa respuesta le cambió la vida, porque hoy Roberto López es defensor de esta selección y llegó allí por medio de un contacto por LinkedIn. Y también, obviamente, para los que siguen en el Mundial se van a pensar en una de las figuras, ¿no? Las figuras de Cabo Verde, que es Yosimar Díaz, conocido por su apodo Bocinia, que nació en Mindelo, en Cabo Verde. Él sí nació en Cabo Verde en el 86, y que fue criado por sus abuelos, que le pusieron ese nombre justamente por el lateral brasileño. Y bueno, él, que era una figura de su país, un jugador de 40 años, pasó de tener 2.000 seguidores a tener 3 millones de seguidores en redes sociales, como para que uno dimensione un poco lo que le cambió la vida a estos jugadores de esta pequeña selección que debuta en este Mundial y que se va a enfrentar en la próxima instancia con el campeón del mundo, ¿no? Tuvo esa suerte también de enfrentarse con el campeón, suerte y mala suerte también a la vez. Pero bueno, a ver, hicimos un pantallazo, es muy general, un pantallazo general para prepararnos para disfrutar el partido del próximo viernes con un poquito más de conocimiento sobre la historia de este país de África, que es la primera vez que está en una Copa del Mundo. Y el viernes, más o menos a las 9, cuando termine el partido, esperemos que no haya penales, que no haya nada, a las 9 vamos a saber si estas pequeñas islas africanas siguen haciendo historia, o, como queremos todos, por supuesto, Argentina sigue avanzando a paso firme en este Mundial 2026. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Desde este momento comienza. 11 de la mañana, 47 minutos. Bueno, ahí la escuchábamos a Alejandra Fernández Guida, Gerard, hablando de una de las revelaciones, ¿no? Se podría decir, del Mundial. Cabo Verde, tanto que alenté por ellos, y ahora. Absolutamente. Cabo Verde, una de las revelaciones. Bueno, Congo también. Pero bueno, Cabo Verde, en su debut en mundiales, le empató a España, ni más ni menos, y después, si bien ese partido se había planteado casi como un accidente, porque la verdad es que España jugando todo lo mal que podía jugar y Cabo Verde haciendo un partido casi perfecto, España mereció largamente ganar ese encuentro. Sí. Después lo ratificó, la verdad, Cabo Verde, porque le sacó un empate a Uruguay, ni más ni menos. Entonces, bueno, ahí me parece que dijimos, bueno, evidentemente ya ahí hay un mérito grande, al menos en cómo se defiende este seleccionado. Un partido, PRI, que a mí particularmente, el que se viene el viernes, me incomoda un poco. Si bien la lógica indica que la Argentina debería ganar, no sé si con comodidad, pero debería ganarle, sí, por la jerarquía de sus individualidades y la experiencia también. Vos ya sabés de antemano que te vas a enfrentar con un rival que te va a esperar, que probablemente va a decir, bueno, yo me voy a defender, pero vos tenés que hacerlo todo para ganarme, claro, y un poquito más. Entonces, si vos no te levantás en un gran día, podés llegar a empezar a tener dificultades para imponer esa jerarquía que deberías imponer, y en ese caso ahí empezás a jugar contra vos mismo, contra tus nervios, con
el run run de la gente en el estadio porque pasan los minutos y no le podés marcar un gol. Bueno, hay una larga historia de ese tipo de encuentros. Confiamos en que no va a ser lo que le va a ocurrir a la Argentina. Para cerrar el tema Cabo Verde, vos sabés que obviamente, lo comentaba también hay una colonia importante ahí, sobre todo en la zona de Dock Sud, de caboverdianos, pero además en el fútbol de primera división y con pasado en selecciones nacionales hay un futbolista y hoy es una de las, no sé si figuras de Boca, pero es un futbolista importante como Ayrton Costa. Ayrton Costa, que es titular en Boca Juniors, tiene raíces de Cabo Verde y de hecho en su momento lo consultaron a él si le gustaría jugar para Cabo Verde. Él se rió y dijo no, yo soy argentino y obviamente soñaba con jugar en la selección. En ese momento cuando le preguntaron, ni por casualidad se pensaba que Cabo Verde iba a estar en el Mundial y haciendo este papel. Bueno, ahora enfrentará a la Argentina. Sí, la cantidad de memes que hay, que Cabo Verde, que no lo pueden creer, dejando atrás a selecciones, bueno, como la de Uruguay, que si bien sabemos no viene trabajando bien, no hay muchos desencuentros con el director técnico, pero bueno, dejaron afuera selecciones como las de Uruguay. Y hablando del Mundial, Gerard, hace minutos, nada más 5 minutos, la cuenta de la Copa del Mundo en Instagram compartió un video por los 40 años de la final entre Argentina y Alemania en el Mundial de 1986. Compartimos juntos este video del gol de Burruchaga con asistencia de Diego Maradona. Ahí lo estamos viendo, obviamente todos nuestros oyentes que están conectados a través de nuestro canal de YouTube en @ZIG Producciones lo pueden ver. Nosotros hablamos un poco encima porque es largo el video, es un compilado de 2 minutos y medio, pero bueno, es el gol de Burruchaga con asistencia de Maradona que desempató el resultado. Ese es el último, es el que termina definiendo el partido. Yo no es que quiera ahí meter la pata ranchera. El primer gol del partido lo hizo un hombre de ranchos. José mira. Brown. El Tata Brown, hombre de ranchos, muy querido por todos nosotros, es el que abre el marcador, centro justamente de Burruchaga desde la derecha, y según Víctor Hugo Morales, es el Tata Brown el que ganó entre los ranchos alemanes. Eso dijo en el relato espectacular, que obviamente es una pieza poética para todos los rancheros, y ahí abrió el marcador. La Argentina ganaba 2-0, Alemania lo empató, el 2-0 de Argentina había sido de Valdano, Alemania lo empató y finalmente Burruchaga en este gol que vos mencionás terminó consiguiendo la victoria para la Argentina. Exacto, siempre sufriendo Argentina, gana tranquilo, tremendo, cómodo, de golpe lo empatan y siempre Alemania, ¿no? Siempre Alemania. Cuenta la leyenda, de hecho hasta lo ratificó el propio Bilardo, estaba en el vestuario después de haberse consagrado campeón mundial y era el único que no festejaba, cuentan, y cuando le preguntaron por qué, era porque estaba muy molesto y amargado por los 2 goles de cabeza que había marcado Alemania a la Argentina. Él entendía que por esa vía era la única manera en la que Alemania le podía hacer daño a la Argentina, y además en ambos goles le cabecearon 2 veces, para que sabe un poquito de la historia de Bilardo, Estudiantes y lo que trabaja la pelota parada. Viste que se dice 2 cabezazos en el área son gol. Bueno, Bilardo no puede concebir eso y le hicieron 2 goles de esa manera, y dicen que no festejó el título mundial porque estaba muy enojado con eso. Yo creo que se ha inflado un poquito esa historia, pero bueno, en definitiva era una manera de graficar cómo vivía Bilardo el fútbol. Bueno, al mundial siguiente, otra vez Alemania, en esa oportunidad con la Argentina obviamente diezmada también, y con un penal que nos cobraron en contra el mexicano Codesal, que todavía lo recordamos. Alemania terminó ganándole a la Argentina en Italia. Sí, Alemania ahí siempre presente para hacernos sufrir también. Y bueno, Gerard, ahora este viernes, 7 de la tarde, este encuentro con Cabo Verde, lo escuchaba a Scaloni dar una conferencia de prensa diciendo, bueno, no tenemos que
tirar papelitos para arriba, porque Cabo Verde es un equipo difícil. Creo que Cabo Verde tiene su Dibu, ¿no es cierto? En esto que hablamos del arquero. Es muy bueno el arquero. De 40 años, lo mencionaba ahí Ale, que un caso que también lo marcaba Ale, ¿no? Antes de empezar el Mundial estábamos todos con el furor Tim Payne, este futbolista de Nueva Zelanda, al que un streamer convirtió en mega famoso en la Argentina, sí. se había convertido justamente en furor en redes. Bueno, el arquero de Cabo Verde lo pasó como alambre caído, dirían acá en términos de popularidad. Es un ídolo en su país, pero también un gran furor en redes y en un montón de lugares a partir de lo que fueron sus actuaciones, principalmente con España, pero después también con Uruguay. La Argentina va a jugar a las 7 de la tarde del viernes, un horario a priori te diría es incómodo porque todavía la gente está volviendo a su casa. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente en que todo el mundo esté prendido a la pantalla y que será al menos a la tarde del viernes, no te digo un virtual feriado, pero casi, porque vamos a estar todos muy pendientes de lo que pase con ese partido, Pri. Sí, acá tenemos un mensaje, Gerardo, que nos están escuchando en el 11 55 77 11 92 respecto al Tata Brown, que jugó en aquella final con el brazo lastimado. Sí, de hecho, yo tuve la suerte de tener esa camiseta muy cerquita. Él en un momento del segundo tiempo le golpean el hombro, lo choca un futbolista alemán. El doctor Madero le dice que tenía que salir, él dice, ni loco se te ocurra sacarme. Exacto. Lo que hizo Tata Brown fue morder la camiseta, le hizo un agujerito, puso el dedo ahí adentro para poder que le sostenga el brazo, ¿entendés? Para dejar caer su brazo y que quede como una suerte de agarradera de ese hombro que no siga cayendo, y terminó jugando así, una cosa impensada. El Tata Brown en un montón de videos y también a sus amigos le decía, con todo lo que me costó jugar un mundial, mirá si iba a salir por un golpe en el hombro, ¿no? Bueno, esa situación de ese tipo lo convirtieron en una suerte de gladiador para Bilardo también en esa selección. Tal cual, y así se explica también la locura de los hinchas, porque alentamos tanto. Exactamente. Bueno, déjame repasar al menos para lo que tenemos para hoy, porque realmente empezaron ya los 16avos de final. De hecho, ayer tuvimos un partido y Canadá, que es uno de los organizadores, obviamente con Estados Unidos y con México, consiguió meterse en los octavos de final. Es el primero que lo consigue, le ganó a Sudáfrica 1-0 agónicamente en un partido que fue, la verdad, bastante entretenido. Hoy vas a tener a las 2 de la tarde Brasil-Japón, un muy lindo partido a priori. Japón, obviamente, el que no lo ha visto no espere un seleccionado menor, es un buen equipo que ya le ha ganado, por ejemplo, a Alemania en mundiales pasados, que ha mejorado muchísimo, y hoy a las 2 de la tarde va a ser un rival duro para Brasil. A las 5:30 de la tarde, Alemania y Paraguay, otro lindo partido. Sí. Paraguay no ha jugado nada bien en este mundial, pero se ha metido en esa instancia y sabes que va a pelear, que los paraguayos no se van a entregar, que van a vender cara a la derrota ante una Alemania que la verdad que al menos lo que vimos hasta ahora no ha sido ese cuco que históricamente conocemos en los mundiales. De hecho, hay que recordar que en el mundial pasado se había ido eliminado muy tempranito también, así que está ahí en una suerte de transición el seleccionado alemán. Y el último de los partidos para hoy, Pri, es también muy, muy entretenido a priori, porque tenés Países Bajos, la ex Holanda para todos los futboleros, que tiene un muy buen plantel, que viene de perder con la Argentina en Qatar en cuarto de final, pero te acordás, la Argentina ganando cómodo 2-0, Holanda, Países Bajos lo empata y finalmente necesitamos de los penales para eliminarlos. Es uno de los candidatos en este mundial y se va a enfrentar a Marruecos, un seleccionado africano que fue semifinalista en Qatar, que quizás no tiene tanta jerarquía individual, pero es un equipo muy duro, muy, muy aguerrido, así que es un lindo partido también. Y cuando uno repasa el cuadro, ve que, por ejemplo, si se diera cierta lógica en los resultados y vos tuvieras avanzando a Alemania a la siguiente instancia y a Francia, que juega mañana, superando a Suecia, vas a tener una Alemania-Francia en octavos de final, ¿no? Y la verdad es que el cuadro se ha abierto bastante para la Argentina, porque si le ganamos a Cabo Verde, que a priori debería darse, en octavos de final vas a enfrentar al ganador de Australia y Egipto. Claro. Rivales que obviamente van a ser duros, pero para un octavo de final no es Alemania o Francia como se van a enfrentar ellos. Cuartos de final, Argentina, si siguiera avanzando, podría ir con Colombia a priori como el rival más duro.
también un equipo importante, el de Néstor Lorenzo, pero claro, para un cuarto de final del Mundial está muy bien también. Podría aparecer Brasil o Inglaterra recién en semifinales. Exacto. Bueno, Gerardo, ya el próximo Fuera de Foco veremos si pasamos cuál fue el resultado de la escaloneta con Cabo Verde. Gerardo, un placer. Nos reencontramos el próximo lunes 11 de la mañana. Abrazo a todos, Pri, y saludos a todos los oyentes. Nos vemos el lunes que viene. E invitamos a nuestra audiencia que se queden conectados, que ya 12 del mediodía comenzamos Periodismo y Punto junto a Luis Gasulla. Esto fue Fuera de Foco, con Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig.